Muy buenas tardes. De nuevo agradecer a la revista funeraria esta cita anual que nos brinda la oportunidad de compartir de nuevo experiencias y atacar temas importantes. Y también por ofrecerme la oportunidad de tener el placer y el lujo de poder presentar a Carmen Bermejo, doctora en Historia del Arte y profesora titular en la Universidad de Oviedo. De hecho, una vieja conocida de todos ustedes. Carmen ya fue ponente en Chátiva en el año 2007 y en Gijón, si no estoy equivocado, en el año 2012. Carmen, además, digamos, de su actividad, digamos, universitaria, ha centrado, y de hecho es la razón por la que está aquí invitada y por la que intervino en ediciones pasadas en este mismo foro en otras ciudades, ha centrado en gran parte, lo explicará ella, su actividad, digamos, en el patrimonio, en la conservación, en la investigación, en la preocupación por la conservación, la difusión y la protección del patrimonio arquitectónico y muy especialmente, o de forma importante, en los cementerios, especialmente de la cornisa norte de nuestro país, ¿no? Por lo tanto, una persona que es referente, y es referente para todas aquellas personas que desde los cementerios, desde la gestión directa o indirecta, tenemos que abordar un reto notable, ya lo hemos tratado en anterioridad en este mismo foro, como es el de aunar la necesidad de proteger un patrimonio riquísimo, valiosísimo, con la necesidad de articular también mecanismos que permitan la gestión cotidiana, que eliminen riesgos y que hagan sostenible unas realidades que todavía, y Carmen lo va a abordar en su conferencia, todavía, aunque esto está cambiando y hay que ser optimistas, todavía no reciben posiblemente la atención del conjunto de las administraciones. La conservación patrimonial de los grandes monumentos funerarios de los cementerios no puede ser únicamente una tarea que abordemos desde las ciudades, ni las grandes, ni las pequeñas, ni las medianas. Tenemos capacidad para afrontar esto en solitario. Tampoco, posiblemente, los propios particulares que en centurias o en décadas pasadas afrontaron una inversión colosal a la hora de construir panteones, tumbas u otros monumentos de gran importancia, ¿no? Por lo tanto, creo que es importante, lo hemos dicho en otras sesiones, encontrar complicidades que nos permitan, pues, poner el foco en aquello importante. Con Carmen coincidimos en muchas cosas, pero hay una que es fundamental y lo decimos siempre, ya me lo habéis oído de mí también: si pretendemos protegerlo todo, no acabaremos protegiendo nada. Por lo tanto, es importante. Y ahora, escuchando a la concejala que hablaba de las labores que se están haciendo en los cementerios, es muy importante gestionar todo esto, ¿no? Conservación del patrimonio, funcionalidad, porque los cementerios tienen demanda y la seguirán teniendo durante muchos años, aunque las cosas están cambiando. Y, por lo tanto, articular todo esto no es sencillo. Bueno, Carmen hoy, y le doy paso a ella, en su conferencia, muy sugerente, soluciones a la gestión del patrimonio cultural funerario, propuestas y realidades. Una cosa son las expectativas, las necesidades, otra cosa es la capacidad real de intervenir. Ella es una experta en esta materia, no solo desde el ámbito teórico, sino desde el ámbito práctico. Lo ha demostrado en muchísimas ciudades de nuestro país, especialmente en el norte. Por lo tanto, todo lo que nos va a explicar, sin duda, aplicado y adecuado a cada realidad de todos nosotros, seguramente será una gran pista para seguir afrontando este reto. Por tanto, Carmen, muchas gracias por tu presencia y por tu ilustración en este tema. Muchas gracias, Miquel. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Yo estaba tan tranquila, pero yo estoy nerviosísima porque con todo lo que dice Miquel, que voy a decir, pues yo creo que no me generó tanta expectativa que ahora ya estoy un poco desbordada. Muchas gracias en todo caso por dejarme media hora para poder compartir con ustedes algo que para mí, desde la perspectiva de la historia del arte, es sumamente importante. Mi primera consideración creo que ya es indicativa de lo que voy a intentar. Le di las gracias a Gonzalo, a Morós y a todos, no lo sé. Bueno, gracias a todos, incluido que habéis gestionado, ¿ves que estoy nerviosa? Que habéis gestionado todo esto por traerme aquí. Bueno, y ahora ya empiezo con el tema. Hasta no hace muchos días, yo siempre trataba los bienes que custodiaba el cementerio como patrimonio funerario. Y claramente estaba equivocada.
Y al tratarlo como patrimonio funerario ya cometí un error, porque estaba dejando fuera todas aquellas otras cuestiones que no tienen que ver exclusivamente con el cementerio. Me refiero a fotografías, recuerdos que entregaban cada vez que enterrábamos a alguien, tradiciones en la forma de cantar, en la forma de vestir a los muertos, ataúdes, coronas, ¿qué les voy a contar que no sepan, ¿no? Luego, si yo, que estoy implicada en este tema, trataba el patrimonio funerario como un patrimonio aparte, estaba cometiendo un error, y ese error se percibe en toda la sociedad. Tenemos que ser conscientes que nosotros manejamos un patrimonio cultural, y a diferencia de otros muchos patrimonios, del etnográfico, de cualquiera que queramos mencionar, el patrimonio que se custodia es un patrimonio que incluso es intangible y que resume las vidas en esos metros cuadrados de terreno con los que dedicamos a la inhumación. Luego, el primer cambio que tenemos que hacer a partir de ya es hablar de nuestro patrimonio como patrimonio cultural y exigir que ese patrimonio cultural exista en todos los ámbitos culturales de la ciudad. Es decir, si hay un museo de la ciudad, tiene que haber patrimonio dedicado a la muerte. Si hay un museo del hombre, tiene que haber patrimonio dedicado a la muerte. Es decir, la cultura funeraria tiene que estar en el ámbito social, porque si no está en el ámbito social, se muere en sí misma. Y se muere en sí misma porque yo tengo alumnos de 23 años que jamás han ido a un cementerio. Es más, jamás han ido a un funeral. Cuando se han enfrentado a la muerte de un familiar, sus familiares no han querido que sufrieran el hecho de vivir un funeral. Y eso es triste, porque se pierden tradiciones, luego se pierde cultura. Por eso es tan importante que partamos de esa idea de patrimonio cultural. Sobre ese patrimonio cultural, ¿qué hemos hecho? Por un lado, lo hemos musealizado, hemos hablado de museos al aire libre, porque lo dijo Philippe Ariès y como quedaba bien, pues lo decimos todos. Tengo un museo al aire libre, ya, pero ¿con qué gestiono el museo? Porque el resto de los museos, algunos como el Père Lachaise o el Staglieno de Génova, se gestionan muy bien en el momento en el que están en una guía de viajes. Pero ¿cómo gestiono yo mi particular museo? La mayor parte de las veces con pequeñas placas recordatorias o bien haciendo actividades culturales. Pero ¿quién va a esas actividades y visita la musealización? Solamente aquel que conoce el patrimonio cultural funerario. Y el problema es de conocimiento, no es de gestión inicialmente. Y luego hay otro problema mayor, y es cuando la protección de los bienes o de los conjuntos se hace interpretando que el cementerio en sí mismo ya es un bien de la ciudad y lo protejo entero. Si quieres hacer que una ciudad se caiga, protégela entera, porque entonces lo perderás todo. El ejemplo somos Asturias. Los hórreos están desapareciendo porque como están todos protegidos, la gente ni siquiera los puede utilizar para guardar su biblioteca, ya que no cultiva cebollas, claro, pues entonces lo va a guardar para guardar su biblioteca y no puede. Eso hace que las cosas se vuelvan involutivas y hay que entender que el patrimonio cultural evoluciona con la cultura. Por eso muchas de mis propuestas que voy a presentar aquí, que algunas no son nada novedosas y otras yo entiendo que sí, van con el objetivo de que nuestro patrimonio evolucione al mismo tiempo que evolucionamos nosotros y que no impida que el cementerio se convierta en un espacio con dos partes, aquella que no puedo tocar, aquella con la que tengo que trabajar. Por cierto, donde ya han cambiado los modos de pensamiento en la ciudad y que ya no quiero un enterramiento, sino que prefiero una incineración, con lo cual las necesidades van a variar. ¿Cuáles son los éxitos? Los éxitos que tenemos hasta ahora son aquellos bienes que han sido reconocidos. Por ejemplo, mi experiencia es que cuando tú estudias tu cementerio y haces una propuesta de protección del cementerio y la presentas al ayuntamiento, lo que se protege es aquello que se ha estudiado y no se protege todo, a saco. Todo esto, porque es de 1800 en adelante, lo voy a proteger. Eso no tiene sentido ni en nuestras ciudades. No todas las viviendas tienen que ser protegidas. A veces lo que tiene que quedar es la memoria de lo que existió, no el bien en sí. Y luego hay otro. Puedo mencionar ejemplos. Pues Ciriego lo está haciendo bien. Yo creo que lo está haciendo muy bien Málaga. Por mencionar algunos, otros muchos ya tienen el catálogo. Pero lo que hay que dar el gran paso es a las oficinas de arquitectura.
de los ayuntamientos para decirle a los arquitectos que no pueden catalogar a saco todo aquello porque es el ejemplo que nos queda del monumento que sea, ¿no? Y luego está la buena voluntad, que eso me entenderán muchos, que es estoy trabajando contra viento y marea y entonces trabajo sábados, domingos y por las noches y entonces hago yo proyectos para todo lo que sea posible con tal de proteger esto. Es más, llamo a amigos, conocidos, familiares que me ayuden a hacer una memoria para proteger un monumento. La buena voluntad es muy buena hasta que esa voluntad se agota, porque ya no te queda más energía para poder seguir adelante. Por eso es necesario que trabajemos desde un ámbito, desde ámbitos más amplios. Si esos son los éxitos, ¿cuáles son los fracasos? Por un lado, el intervencionismo, es decir, que la administración como administración decida sobre el cementerio aspectos que tienen muy poco que ver con su vida. Por ejemplo, catalogar los bienes no solamente es catalogarlos para proteger el patrimonio, es también para gestionarlos. Si actualizamos quiénes son los dueños y los propietarios y actualizamos cómo mantiene el enterramiento, conseguiremos no solo que ese enterramiento se mantenga, sino conseguiremos que pague las tasas. Y a lo mejor no las tasas de hace 100 años, a lo mejor las tasas que nos corresponden en el siglo en el que estamos, ¿no? Y por otro lado, hay otro problema que es el desconocimiento, en el sentido que yo sé que esto vale algo, pero no sé cuánto vale. Y luego, por último, hay un fracaso que es la no apropiación simbólica. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que en general en el cementerio, como las intervenciones se pretenden que sean individuales, uno no siente que es su cementerio. Esto que voy a contar, yo para mí es muy natural, pero igual solo es cultura asturiana. Yo los sábados me tocaba subir con mi madre a fregar la tumba de mi familia. Y fregábamos con el fair y con estropajo y luego secábamos. Y si quedaba el día con sol, mi madre decía, míralos, qué calentinos quedan. Pero si quedaba lloviendo, decía, ay, pruvitinos, se van a mojar. Yo tengo cultura funeraria, ¿no? En el sentido, y para mí el cementerio no es tanto que estén mis padres, es que es mi cementerio, es donde yo me expreso con la cultura funeraria que yo tengo. Y lo que yo estoy observando es que no existe esta apropiación simbólica. No todo el mundo, y pocos de los que están fuera de aquí, sienten su cementerio más allá que el dolor que tenga por la familia enterrada. ¿Cómo puedo subsanar yo estas situaciones, ¿no? Y espero ir con la rapidez que Gonzalo me reclama para que ustedes puedan ir a visitar Salamanca, que ya les digo yo que es una maravilla, aunque ya lo saben todos. En primer lugar, yo creo que lo primero que hay que hacer es definir la protección de cada uno de los centros que ustedes gestionan. Y yo me ofrezco, pero yo no cobro. Quiero decir, yo con tal de que lo protejan, yo les digo que yo no tengo ningún problema en observar esas fotografías y ayudarles. Hay una protección que es para nosotros muy difícil de gestionar, que se llama protección integral. No podemos tener un panteón con protección integral cuando la gente ya casi no se inhuma. Necesito un panteón donde yo pueda modificar a lo mejor el sótano y en lugar de tener enterramientos en ataúdes, tenga osarios o urnas itinerarias y a lo mejor poder compartir ese panteón. Es la misma permisibilidad que el hotel en donde estoy, que es un antiguo convento, vale, no soy una monja, bueno, pero me hospedo. Quiero decir, al final el concepto se mantiene y la idea se mantiene y creo que en ese sentido me están entendiendo bien. En segundo lugar, el turismo y las rutas y visitas al cementerio. Es cierto que hay cementerios que ya cobran por visitar su interior y yo lo entiendo perfectamente, pero para que alguien llegue al cementerio tiene que saber lo que hay en el cementerio. Y lo segundo que yo creo que debe ser es que deben existir actividades vinculadas con el cementerio que no estén en el cementerio. Es el primer paso para atraer a las personas para que entiendan su patrimonio. Si de nuevo reclamo un hueco en los museos de la ciudad, en los museos de cultura, en los museos de las comunidades autónomas, en los museos del hombre, una parte dedicada a la muerte, pero no a la muerte de Atapuerca, no hace falta ir tan lejos, a la muerte de hace 20 años, que era cuando yo me acuerdo que todavía había gente que vestía en casa a los muertos. Entonces, si dedicamos eso, se convierte en un éxito y el cementerio será un lugar de culto. Y se lo digo yo porque mis alumnos tienen obligatoriamente que asistir un día al cementerio.
todos los alumnos de primero pasan por una visita al cementerio y unos van nerviosísimos, porque, no sé, debe pensar que van a salir allí los cadáveres andando, no sé, no soy capaz de entender ya esa cultura, ¿no? Pero terminan yendo y visitando y terminan yendo en un momento en el que no sienten dolor, que es el segundo elemento básico para visitar un cementerio. Que tu primera visita al cementerio no esté vinculada a una muerte, esté vinculada a una formación en universidad, en colegios o en lo que sea. Por eso yo creo que si desde cultura se gestiona esta visión del patrimonio, desde luego la llegada de público al cementerio es mayor. Y ya saben lo que sucede aquí, que cuanto tienes atractivo, más dinero te llega. Y la vida es así, lo siento. Y los cementerios ahora, no sé si tienen todos ustedes Instagram, pero yo creo que ya deben de tener Instagram y TikTok. Sé que suena un poco, pero es que la gente no lee periódicos y no ve la televisión, con lo cual hay que llegar de alguna manera, ¿no? Y luego hablo de proyectos de colaboración y me refiero a actividades que pueden ser interesantes, que acabo de mencionar con Miquel. Miquel está un poco descreído sobre el asunto, pero yo creo que pueden funcionar. Por ejemplo, en la universidad se puede perfectamente hacer un doctorado industrial donde a una persona se le encargue la catalogación de un cementerio. Y él consigue el título de doctor y ya les digo yo que sí que lo van a hacer. Por ejemplo, en las escuelas de arquitectura se puede acordar con un profesor, y eso se gestiona, se visita, se llama, y consiguiendo un profesor, y que todos los trabajos fin de grado o de máster se dediquen a la rehabilitación de un edificio, con proyecto incluido con memoria económica. Para ellos es un ejercicio profesional y para ustedes es ya una memoria hecha. Por otro lado, se puede hacer, como se está haciendo en Valencia a consecuencia de la DANA, se está haciendo una recuperación de patrimonio de patrimonio fotográfico, para todas estas personas que han perdido sus casas y sus cosas con motivo de la DANA, para recuperarles los álbumes de fotos tan importantes como son, ¿no? Pues se puede hacer incluso una colaboración de ese patrimonio funerario y eso conllevaría a una exposición que conllevaría a su vez al mismo tiempo a la consolidación del patrimonio. Pero también hay otras tres cosas que yo creo que ya se pueden hacer y que son muy importantes. Lo primero, hay que intervenir en espacios comunes. Hay que conseguir que el cementerio tenga una imagen, en el sentido que se recuperen las calles, los nombres de las calles. Es algo muy sencillo, es cuestión iconográfica nada más. Pues si hay unas denominaciones antiguas, ponerlas, una señalítica, que sientan que existe un conjunto. 2. El sistema de alquiler y venta, que por ejemplo en Bolonia funciona muy bien, consiste en que tú alquilas o vendes una propiedad X antigua con un compromiso. O la vendes cobrando la restauración del bien o la vendes o alquilas obligando a la restauración del bien. Es decir, tú quieres un monumento del 19, vale, yo te lo doy, pero tienes que restaurarlo. Así lo están haciendo en Bolonia y lo están consiguiendo, ¿eh? Claro, necesitamos muertos que tengan ganas de ego y de sobresalir para que puedan... Bueno, si no el muerto no, por lo menos la familia, ¿no? Ahora es más la familia que el muerto. Y luego yo soy partidaria de nuevos usos para viejos patrimonios y me refiero a todos esos bienes que tienen donde a lo mejor la familia solo aparece para pagar cada 20 años un monto de dinero y que quede su letrero allí, pero ya no tienen ni restos ni de nada. Pues a lo mejor hay que hacerle una propuesta a esa familia de compra y convertir ese panteón como si fuera en un bloque de nichos que conserva la memoria histórica, pero que su cripta está subdividida para nuevos usos. Cuando a alguien con hipo de sobresalir, como decía el arzobispo de Oviedo en 1781, le ofreces enterrarse en la zona antigua, pues igual lo prefiere enterrarse en un nicho en la zona nueva. Ya sabemos cómo somos, ¿no? O a lo mejor se puede hacer en torno a ese panteón pues un jardín de la memoria donde meter las urnas cinerarias de manera que paguen por el suelo y que podamos conseguir cierta financiación o adecuación de los edificios a la tasa original o la tasa que debe mantener en la actualidad. En definitiva, yo lo que pongo es que nos adelantemos nosotros para facilitar la gestión, porque sabiendo lo que tenemos y el valor de lo que tiene, evidentemente la gente va a trabajar más sobre el bien. Por ejemplo, en Ciriego yo sé que se ha dado el caso de restaurar algunos panteones,
con el beneplácito de la comisión del cementerio, y el vecino de al lado se mosquea y entonces también arregla el suyo. ¿Saben? Esto es como el que pone las ventanas nuevas en su edificio y entonces los demás las empiezan a poner. En segundo lugar, ejecutar para valorar, y con esto me refiero a hacer movimientos que hagan que el patrimonio cultural funerario o que ustedes gestionan sea conocido con el valor que tiene, y, por supuesto, trabajar frente a custodiar. Custodiar nunca lleva a ningún sitio, porque va a pasar el tiempo y va a llegar otra empresa que nos va a ofrecer otro terreno, nos va a convertir aquello en un jardín y al final nosotros quedaremos en el centro de un patio de vecinos convertidos en la frivolidad de yo tiendo mirando a un cementerio, ¿no? Estas son las conclusiones que yo extraje, que no sé si responden a las expectativas de Miquel, que yo extraje y que puedan ser más o menos inmediatas para trabajar con todo el patrimonio, siendo muy consciente de lo que digo, que es que les exijo más trabajo, que ustedes tienen que sacar unos números al cabo del año que hagan que el sector sea económicamente viable, y que hablo desde la perspectiva del historiador del arte, que es una perspectiva muy placentera, la verdad, no les voy a negar yo, que es decir, cuiden y yo no crear nada, ¿no? En todo caso, muchas gracias por su atención y les dejo de nuevo mi contacto por si alguien quisiera algún tipo de aclaración o ayuda en una colaboración o alguna perspectiva que le pudiera yo ofrecer, pues que lo utilice en mi correo electrónico con absoluta libertad. Muchas gracias. No haber agotado el tiempo, pero en cualquier caso por el montón de ideas y de propuestas que lanzas. Con permiso de Gonzalo y del equipo de la revista funeraria, tenemos todavía un margen y creo que merece la pena. Otras veces no lo hemos tenido, por lo tanto también te lo agradezco. Creo que hay material como para que haya intervenciones, preguntas, sugerencias o incluso aspectos críticos, ¿no? Por lo tanto, si les parece, abriríamos un turno de palabras y si no, yo sí que tengo un par de preguntas. ¿Alguien se anima? ¿Alguna cuestión? ¿Algún comentario? ¿Nadie tiene nada que objetarle a Carmen con su entusiasmo? ¿No? Bien, Carmen, yo si me permites, has dicho una cosa, dices, Miquel es un poquito incrédulo. No, yo me refería a mi incredulidad o a la dificultad de arrastrar o de generar un marco de subvenciones o de ayudas o de excepciones, es decir, toda una serie de aspectos que puedan contribuir a que los ayuntamientos, especialmente los más modestos, los más pequeños, los propios particulares, puedan afrontar, digamos, esta labor, ¿no? Entonces, hablabas de algunas ideas en Ciriego, en Bolonia. La dificultad, y eso sí que me hace ser un poquito más incrédulo, es que a pesar de que el cementerio sigue siendo la realidad y lo seguirá haciendo, que la incineración está creciendo, pero seguirá habiendo innovación, hay una evidente pérdida de interés por parte de las nuevas generaciones de aquellos primeros promotores del panteón, sean indianos, sean personas de la burguesía de cada ámbito local, ¿no? Entonces, claro, hay pérdida de interés, hay distancia cronológica, por lo tanto, hay poco sentimiento y luego hay un elemento evidente, y es que la capacidad económica del prócer que invirtió su dinero en esas construcciones posiblemente pues, no está al alcance actual, ¿no? Entonces, claro, eso dificulta las cosas. Debemos remover elementos. Tú planteabas los aspectos vinculados a la colaboración de la universidad. Hay muchísimas experiencias, en AFCM conocemos muchas. Lo que ocurre es que muchas veces nos ha pasado. Has conseguido que un grupo de estudiantes hayan dedicado su tesis, su tesina, en fin, su aportación académica, y luego ese proyecto ha dormido el sueño de los justos, ¿no? Yeah. Y eso es un problema que al final cualquier arquitecto, cualquier creador quiere que su obra sea materializada, ¿no? Entonces ahí tenemos una dificultad y es evidente que habrá que buscar complicidades, habrá que hacer elementos. Tú planteabas ideas que en algunos casos se pueden hacer sin cambiar normativas. Algunas de las ideas que has apuntado, como mínimo, yo miro aquí a Esteba, que es nuestro jurista, habrá que cambiar ordenanzas, habrá que cambiar cosas, pero en definitiva habrá que remover lo que haya que remover, ¿no? Entonces, tú has dicho tres cosas muy interesantes, bueno, has dicho muchas cosas importantes, pero has dicho una cosa muy importante, ¿no? Los nuevos usos. Efectivamente, es decir, mirad, ayer en Barcelona hicimos la ruta cultural nocturna al cementerio de Montjuïc y vino un grupo de gente del ayuntamiento que
que hemos invitado reiteradamente, que ayer pues, vinieron y estuvimos muy encantados, que son personas que nos tienen que ayudar a esa transformación, ¿no? Entonces, claro, cuando los metes literalmente dentro de un panteón de 200 metros cuadrados con una cripta enorme, empiezan a entender la dificultad que tiene un ciudadano que ha tenido la suerte o la desgracia de heredar o de ser titular de un patrimonio que le dejó un tatarabuelo, ¿no? Entonces, claro, ahí es donde empieza, por lo tanto, el conocimiento es importante para los ciudadanos o para los turistas o para las personas que tienen que poner en valor ese patrimonio, pero también es muy importante en el entorno que nos tiene que ayudar, sea la universidad, sean los gestores patrimoniales y tal. Entonces, yo te pediría, has puesto algún ejemplo y conoces muchísimos, y mientras los compañeros y compañeras se animan, veo que alguien se anima. Perfecto, Ana. En cualquier caso, ¿puedes ponernos algún ejemplo hablabas de generación de espacios comunes en los cementerios, ¿no? En nuestra geografía, con mucho sol, con mucho cemento todavía y con poco verde, todos digamos, ambicionamos o envidiamos las imágenes de los cementerios del norte de Europa, ¿no? Y ahí han trabajado mucho estos temas, ¿no? O sea, cementerios que al final son jardines donde la gente pasea, donde practica deporte de baja intensidad o de alta intensidad. Es decir, que el cementerio no es un lugar únicamente para ir a inhumar a tu ser querido o para ir a recordar a tus antepasados, sino que es un cementerio que puede tener otros usos. Ponos algún ejemplo de nuevo uso. Y luego también vinculado con esta idea que has expuesto de la apropiación simbólica, ¿no? Es decir, al final ocurre en todos los cementerios de España. Es decir, alguna vez se ha empezado a hacer una cosa distinta a la que se hacía, con un cierto temor. Los gestores muy animados, los concejales con cariño o los alcaldes o alcaldesas preocupados para que no me remuevas el tema y tal. Y al final la conclusión es la de siempre. Hay que hacer cosas nuevas, seguramente no gustarán a todos, pero no tienen que molestar a nadie. Y por lo tanto, si nos puedes poner algún ejemplo de esto, sería interesante y ilustrativo. Bueno, varias reflexiones. La primera, entiendo lo que me decís de la colaboración, porque la universidad es un sitio muy difícil, la verdad. Somos más atravesados que el que. Y es cierto que hay mucho ego y hay mucha dificultad, pero yo creo que hay que ser persistente. Siempre encontrarás a alguien que quiera hacerlo. Porque pasa una cosa, el desapego hacia los bienes patrimoniales puede ser temporal en una generación de 10 años, porque de repente odia a la burguesía profundamente y no quiere saber nada de la burguesía y menos de los indianos, que eso en Asturias sabemos mucho, ¿no? Pero si fuera así, las obras de Nerón en Roma no existirían, con lo cual la historia nos dice lo contrario. Con respecto a los usos, por ejemplo, yo siempre pienso mucho que no existe una sala de despedida que no tenga que ver con la cultura católica cristiana, en el sentido que es verdad que en los tanatorios no se puede dar misa, pero sí se puede dar o hacer una despedida, pero el ámbito sigue teniendo ese espacio, ese aire religioso, ¿no? Al menos se llama capilla. Mi propuesta es la de que uno de estos recintos se convierta en un espacio de despedida. No necesariamente tienes que entrar en la cripta. Esos 200 metros cuadrados perfectamente pueden representar un espacio adecuado para hacer una despedida adecuada. Y es un modo de empezar, por ejemplo. Con respecto a ese verdor, eso que ansiamos y que no tenemos, eso nos pasa siempre. Es decir, el Bosco pintó el Jardín de las Delicias en verde porque él estaba hasta arriba de nieve. Eso nos pasa a todos. Y otras veces pintamos desiertos porque estamos hartos de agua. Los asturianos vamos a León a secar. O sea, eso pasa de toda la vida, ¿no? Lo que ocurre es que nuestro espíritu no es el espíritu que pueda pasear tranquilamente o hacer ejercicios de bajo impacto entre tumbas. Porque somos la cultura mediterránea y porque lo traemos en el ADN. Es decir, si queremos interpretar el cementerio como Greenwood, que viene con su trenecito paseando entre las tumbas y mientras la gente merienda, es muy difícil que nosotros lo podamos hacer, porque no lo tenemos por tradición. Es más, existe un catálogo donde explica que no pueden haber árboles frutales en el cementerio porque no se puede ofender a los muertos, que es un manual que se utilizó en la construcción de todos los cementerios a finales del siglo XIX, ¿no? Entonces, nosotros no lo tenemos en cultura. Entiendo que sí puede ser para las incineraciones o la alternativa a un nuevo cementerio, pero en el preexistente sustituir bienes por zonas ajardinadas nunca implicaría todo el ajardinamiento o toda la parte histórica ajardinada, porque no tenemos esa cultura. Entendiendo jardín como estoy pensando en un campo, no estoy pensando en entornos verdes.
Creo que el mayor éxito y la mayor demanda estaría en el reuso de las construcciones y la edificación de una sala de despedidas. Creo que sería el principio. Y luego el resto, las partes comunes, es decir, cuidar los bancos, cuidar las traídas, que las fuentes sean más o menos uniformes, que exista el nombre de la calle, ese tipo de cosas que son menores, vuelvo a repetir, pero que hacen que uno sienta que el entorno pertenece a un mismo espacio. Muy bien, gracias. Ana, de Badalona. Sí. Hola, buenas tardes. No te acordarás, compartimos mesa en Gijón. Sí. Bueno, encantada de reencontrarte. Ya. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, sí. Bueno, gracias. Sí, sí. Bueno, no, yo soy una firme defensora, creo que es interesante la colaboración público-privada. Sí. También creo que es interesante tener objetivos asumibles, no pensar en parques que, como tú dices, existen en el norte de Europa y son impensables en España y quizá en Asturias aún, pero ya del centro para abajo bastantes problemas tenemos con el agua. Bien, y apuntar que nosotros no somos expertos en gestión de cementerios, pero sí gestionamos un cementerio en una población en el Baix Llobregat. Es un cementerio pequeño y ha sido relativamente fácil la labor y precisamente un panteón modernista que ya estaba abandonado y que como concesionarios asumimos la titularidad, lo restauramos y hemos creado un monumento para inhumación de cenizas. Creo que hay que ser realistas, en las zonas urbanas cada vez hay más incineración y los cementerios, estoy de acuerdo 100% con todo lo que has explicado, es importante cuidarlos y darles otros usos, porque la gente no va a volver a enterrarse y quizá algún día vuelva a los cementerios, pero lo de inhumación va en caída libre. Bueno, gracias. Sí. Bueno, me encanta verte, Ana. Igualmente. Es que además eso, bueno, nos va a reñir Gonzalo. Tenemos todavía pero 8 minutitos. Si no hablamos luego tú y yo, ¿eh? No, yo lo veo claramente relacionado por cómo afrontamos la vida, en el sentido que, si os dais cuenta, ahora pasa una cosa. Tú cuando te jubilas, pues procuras marcharte a un lugar donde estés muy feliz, y voy a poner Benidorm porque es el mítico lugar feliz, ¿no? Te vas a Benidorm y dejas a tus nietos en la otra punta de España. Cuando tú te vas haciendo mayor, lo primero que vas a hacer es ir a un médico estético a que te quite las arrugas, porque no, la evidencia y es que tu cuerpo se va a morir, no quieres morir. Los estudios contra el cáncer en realidad están luchando contra el envejecimiento. Otín, que es uno de los mayores investigadores contra el cáncer que existe en España, ¿cómo se llama? Laboratorio, está dedicado claramente a luchar contra el envejecimiento para conseguir vivir más tiempo. Pero no solamente es eso, es que tú te pones malo y vas al hospital. Y cuando ya la tercera vez de ir al hospital ya quedas medio tal, te llevan al geriátrico. Y del geriátrico mueres y pasas por el hospital y acabas en el tanatorio. Y al final tu nieto, ¿cuándo te vio? Cuando tenía 60. Cuando nosotros realmente vivíamos todo el proceso de envejecimiento como algo natural. Y eso no se va a volver a dar, porque todos queremos vernos bien y no queremos enfrentarnos a una realidad, que es que la posibilidad de morir existe, ¿no? Gracias. A ti, Ana. Muy bien, Carmen. ¿Alguna intervención más? ¿Algún comentario? Carmen, ¿nos quieres comentar algo más? Y si no, pues de forma holgada y para la satisfacción de Gonzalo y el equipo, pues podemos ir por eso nos quiere. avanzando hacia la visita que efectivamente también estamos esperando con mucho interés. Muy bien, pues muy bien, muchísimas pues gracias. Muchas Que disfruten. Gracias.